En cuanto al control a largo plazo de la presión arterial, tenemos que decir que el papel fundamental lo cumplen los riñones. El control a corto plazo de la presión arterial está todo lo que es mecanismo vasoreceptor, que son reflejos nerviosos que tienen una limitación temporal en cuanto a la protección de la presión arterial. A largo plazo, entonces, tenemos que llamar la ayuda de los riñones, y los riñones controlan la presión arterial bajo dos preceptos que tenemos que tener en cuenta. Primero, depende de la ingesta de sodio más agua. El riñón se demora en adaptarse, pero tarde o temprano trata de defenderse contra esto. Y segundo, sería la curva, que deberíamos, en vez de curva, que es la manera de expresar matemáticamente eso, sería la capacidad de excreción renal de sodio y agua. De esos dos, el mecanismo más importante, esta es la curva de excreción renal, que es así, pues, infinita, su ganancia es infinita. A mayor niveles de presión arterial, mayor cantidad de volumen eliminado por la orina, eso es número de veces lo normal. Y aquí vemos en la siguiente gráfica, pues obviamente el efecto combinado. Esta es una ingesta de sodio, 1 lo normal es lo normal, y esto es comer 2, 3, 4 veces, 6, 8 veces lo normal. Y aquí vemos que las dos curvas se juntan en un punto que llama punto de equilibrio, donde más o menos el autor escogió que los niveles de presión arterial media normales son de 100 milímetros de mercurio, de 100 milímetros de mercurio, en los cuales la curva de excreción renal se junta con la ingesta, o sea, donde la ingesta de sodio es igual a la excreción de sodio, que el riñón en varios días es capaz siempre de adaptarse, bien sea que la ingesta es muy grande o bien sea porque la ingesta es muy corta. Entonces yo puedo alterar este punto de equilibrio. Si yo aumento la ingesta, mira lo que le va pasando a esto. El punto de corte se va corriendo, obviamente, pero la pregunta es si la ingesta sola como tal era una explicación suficiente para llegar a producir niveles de presión arterial crónicamente elevados. O sea, este punto de equilibrio acá, si yo voy aumentando la ingesta, mira lo que va pasando. Parece que esta curva es muy agachada, pero si esta curva fuese más elevada, mire que ya el efecto de la dieta no es tan marcado, y si está ya más elevada, el efecto es cada vez menor. Bueno, pero el hecho es que esa curva pudiera desviarse, tanto porque yo tenga una ingesta más alta de lo normal de sodio, o como porque la curva se me desvíe. Por ejemplo, ante una ingesta de sodio que yo llame aquí una vez lo normal, y siendo esta la curva de excreción renal de sodio, si esto coincide con una presión arterial media, por ejemplo, de 100 milímetros de mercurio, mire qué pasa si la capacidad renal del riñón se disminuye. Logro niveles de presión arterial media más altos. Ya no va a tener 100, sino por ejemplo 150. Y mire, si yo me vuelvo unos riñones más efectivos, mire para acá. Entonces todo lo que tira la curva de excreción renal hacia la derecha son unos riñones enfermos, insuficientes, enfermados, daño renal crónico, y todo lo que tienda hacia acá son corazones hipereficientes en cuanto a riñones hipereficientes en cuanto a capacidades que son de sodio y agua. Miremoslo acá en un experimento que ya lo han hecho, pero entonces aquí vamos a enfatizar primero si a mí me da por comer más que lo normal, dejando la misma curva de excreción renal, o sea, sin los riñones estar enfermos, simplemente como más, tengo una tendencia a aumentar más la presión arterial. Y la otra alternativa es dejar la curva de la ingesta normal, simplemente enfermar los riñones para que la presión aumente. La pregunta que se hizo la gente era cuál de los dos mecanismos era el más importante. Vemos entonces que a diferencia de ciertos animales en la naturaleza, el hombre tiene una capacidad de desviar esa curva hacia la izquierda o hacia la derecha con niveles hormonales. Por ejemplo, los niveles de angiotensina 2 tiran la curva hacia la derecha, porque es una hormona vasoconstrictora que disminuye la filtración glomerular, que aumenta la absorción de sodio y agua, lo mismo el sistema simpático, lo mismo la ADH. Lo contrario diría el péptido natriurético auricular, que lo tiraría hacia acá, o tiraría esto hacia acá el hecho de inhibir el simpático, inhibir la angiotensina 2 y inhibir la ADH. Entonces esa curva yo puedo simplemente desviarla con cambios en los niveles neurohormonales, y eso es lo verdaderamente importante. Miremos entonces
¿Qué va a pasar acá en un paciente que en un experimento que hizo Gayton, Arthur C. Gayton, sobre perros que les dio 10 veces la ingesta de sodio de lo normal? Mire acá cómo le subió. Y el mismo perrito con los días iba cambiando la curva de excreción renal, iba bajando los niveles de angiotensina, de simpático y de ADH, y mire lo que pasó. Llegar hasta un punto tal de que comer 10 veces sal, mire el punto de equilibrio acá, lo que vio esta curva fue prácticamente, con los niveles de angiotensina cero, mire dónde va. Desde acá de 100 subió hasta acá, 10 veces, o sea, prácticamente no hubo mucho aumento en los niveles de presión arterial media. Eso llevó a Gayton a decir que el órgano más importante para regular la presión arterial a largo término es la capacidad que tengan los riñones de excretar sodio y agua, y la capacidad de excretar de los riñones de sodio y agua en los riñones sanos son hasta más de 1000 milequivalentes o milimoles por día de sodio, que es una cantidad verdaderamente abrumadora. Entonces, de ahí nace la propuesta de Gayton de que en la hipertensión arterial esencial haya un problema de que yo me comporte con una curva excretoria renal desviada hacia la derecha, que es el hipertenso esencial, en el cual ante una ingesta normal de sodio voy a tener una presión arterial media más alta que lo normal. Y de esa población de hipertensos esenciales se lo dividió en dos a su vez, unos que llamaba sensibles a la sal y otros insensibles a la sal. Los insensibles a la sal eran los que a ellos le podía dar libertad en comer la sal como un ser humano normal, y sin embargo los niveles de presión arterial no subían mucho, y unos que francamente sí presentaban una alteración más marcada en la eliminación de sodio en la orina, que lo llevaba a que tuvieran unos niveles de presión arterial más altos hasta la misma ingesta, porque aquí tienen una alta ingesta los dos. B y B' tienen una ingesta alta. A uno no les hace mucha mella, de todas maneras comer sal le hace un aumento de la presión, y a otros les hace una mella mucho más marcada, aumentando los niveles de presión. Gayton en ningún momento dijo que uno podía comer sal libremente y que no le subiera la presión. Él en todo momento está diciendo, en esta curva, inclusive lo normal, uno ve que a medida que me desplazo para acá, siempre comer más sal van a ir elevando algo los niveles de presión arterial media. Y tarde o temprano el riñón adquiere un nuevo equilibrio mientras usted no pasa de 1000 milequivalentes. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que el organismo a nivel de los riñones se defiende. Si yo estoy por lo menos en una ingesta de sodio de 100 milequivalentes por día, y hoy ya me dio por comer 200 milequivalentes por día, los riñones todavía no son capaces, los riñones en sus mecanismos de transporte a nivel tubular renal no son capaces de llegar a eliminar estos 200 que yo me estoy comiendo, porque el sistema de transporte tiene que adaptarse para reabsorber menos sodio y poderlo botar. Entonces el primer día, supóngase que ya la ingesta es de 100 milequivalentes día y aumentó a 200. En los riñones que estaban botando 100, porque estaba en equilibrio cuando no había empezado, los riñones le botan 110 milequivalentes de sodio por día. Pues la persona, como había tomado la determinación de comer 200, pues le va a quedar un balance de 90 positivos. El segundo día, este es el primer día, cuando toma la determinación. El segundo día el riñón ha tenido más tiempo para adaptarse, para resolver menos sodio. Bueno, y los riñones van a botar un poquito más, botan por ejemplo 130 por decir milequivalentes por día. Pero el paciente, como sigue comiendo los mismos 200, pues el balance es que le va a quedar de todas maneras aquí una ganancia de más 70. Al tercer día va ocurriendo similares adaptaciones, pongámosle que ya esté en 150, esté comiendo 200, aquí quedan 50. Y va a llegar un día en que ya lo que él excrete sea lo mismo que coma, pero mire, unos días de balance positivo. Esos balances positivos de sodio, como van acompañados de agua, porque el sistema ADH los mantiene a uno en un estado isotónico, pues francamente le está diciendo a usted que el resultado neto de comer mucho sodio, en el fondo es dejar una volemia más alta
y una volemia más alta es una presión más alta, o indudablemente. Lo que pasa es que le está diciendo que los niveles de presión arterial alta que usted logra bajo unas dietas de sodio que no sean exageradamente muy grandes, más allá de lo normal, pues no tiene una implicación sobre valores de presión arterial media muy grandes, mientras usted tenga riñones sanos. Si usted tiene riñones enfermos, como es en el caso de este paciente hipertenso esencial, mire que la persona normal tiene una alta ingesta y mire lo que pasa. Mire la persona normal. Mire lo que se está alterando acá. Prácticamente es muy poco. Mire una persona hipertenso sensible, no sensible a la sal, hipertenso sensible a la sal. De todas maneras, como un paciente a nivel cardiovascular, usted lo evalúa por hipertensión esencial. A usted le queda muy difícil decirle, ve, tomemos una dieta estricta en sodio, aumentemos la ingesta de sodio a ver si sos sensible a la sal o no, para ver si te puedo permitir una dieta más, un poquito no tan insípida y con alguna cantidad de sodio para uno decir que está comportando como un hipertenso no sensible a la sal, o para tomar la determinación de que la sal hay que disminuirla porque verdaderamente los niveles de presión arterial se le suben en niveles significativos con ese aumento en la liberación de la dieta, pues entonces los pacientes es más fácil para el médico decir, vea, todo hipertenso de todas maneras tiene que ir a la curva hacia la derecha y comer menos sal sería bueno porque en ese sentido es bajar esta curva hacia acá, entonces este punto de corte se va llegando a acercar un poquito para acá y sería más aceptable que no hacerlo. Entonces uno le queda más fácil decir, vea, no coma poquito dieta en sal y es una manera de ayudarle a controlar la presión arterial. Además del papel pues, que está haciendo últimamente sobre el papel del cloruro de potasio, porque el potasio compite con el sodio para la resorción renal y los hipocalémicos generalmente tienen niveles de presión arterial media más alta con niveles de control con drogas antihipertensivas mucho más difíciles de controlar que cuando los niveles de potasio están normal. El hecho es que los riñones en estado normal tienen una capacidad excretoria renal de sodio es inmensa, hasta el mismo equivalente del día, y entre ciertos límites de la ingesta de sodio que uno tiene en un día, que puede oscilar de 50, 100, 150, 200 milicavalentes por día, con unos riñones sanos, los niveles de presión arterial no son preocupantes para mantener unos niveles hipertensos esenciales altos, como para decir que va a tener una crisis hipertensiva. Si un hipertenso esencial ya se presenta con estos valores de presión arterial alta, pues uno tiene que evaluar qué efecto le está haciendo una ingesta marcada de sal a ese paciente, o simplemente le restringe la ingesta de sal, le aumenta con la cloruro de potasio en la dieta y le aumentas los controles de drogas antihipertensivas de acuerdo a lo que él necesite. En ese caso, en todo es importante decirle que las personas generalmente pueden tolerar dietas bajas en sodio, pero no casi carentes de sodio, porque la costumbre del ser humano en cuanto a las ingestas de sodio son muy marcadas y son muy culturales y muy difíciles de llevar a un control estricto. Pero son lineamientos generales que a uno le ayudan a orientar el tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial esencial. Con este tipo de planteamiento, el control a largo plazo de la presión arterial por los riñones es fundamental, pero fíjate que los riñones no manejan la presión arterial simplemente por sí solos, que parte lo hacen por aumento de la presión, como veremos a nivel renal, cuando uno veamos bien los mecanismos renales de reabsorción de líquidos, sino que hay que darle señales neurohormonales que vayan al riñón y de alguna manera alteren o la filtración glomerular o la capacidad de reabsorber sodio por los riñones, y eso es muy importante tener en cuenta. Con esto entonces hemos terminado la parte general del control a largo plazo de la presión arterial.